y discurso populista, el socialismo del siglo XXI en América Latina, escrito por los docentes del área de comunicación, Saudia Leboyer y Gonzalo Ordóñez. Esta es una investigación de gran importancia para las ciencias políticas, la comunicación, la sociología y las otras ciencias sociales que se preocupan de investigar y reflexionar sobre los problemas de la sociedad. Este libro está dirigido tanto a consultores políticos, comunicadores, periodistas, así como a docentes y estudiantes dedicados a las ciencias sociales. El día de hoy tenemos el panel que voy a presentar. Nos acompaña nuestro estimado y distinguido rector, el doctor César Montaño Galarza, nuestro invitado especial, Roberto Izurieta. Él es docente, director de la Escuela Política de Marketing Político de la George Washington University, analista político de CNN. Él ha trabajado durante muchos años como consultor político en varios países del mundo, ha escrito algunas obras de comunicación política. Y nuestros autores, distinguidos doctores, Saudia Leboyer y Gonzalo Ordóñez, de quienes voy a hablar este momento de su hoja de vida. Saudia Leboyer tiene un doctorado en comunicación e información contemporánea por la Universidad Santiago de Compostela. Es máster en estudios latinoamericanos, mención estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y licenciada en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador. Es docente e investigadora con una larga experiencia en el campo del periodismo de investigación en diferentes medios destacados del país. Ha publicado varios libros y en este momento ha sido invitada a ser editora de Diario El Universo. Gonzalo Ordóñez, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide, máster en Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Ecuador. Es docente investigador con una larga trayectoria en todo lo que es educación en tecnologías de la información y la comunicación. Ha publicado también varios libros. Vamos a dar la bienvenida a nuestro distinguido rector, doctor César Montaño, quien nos brindará sus palabras. Por favor, César. Un saludo muy cordial. Silvia, muchas gracias por esa introducción a este acto, a este encuentro académico. Un saludo muy cordial pues a Saudia y a Gonzalo, la autora y el autor de esta nueva obra que tiene el gusto de presentar y dar a conocer la Universidad Andina Simón Bolívar con su sede en el Ecuador. Un saludo cordial también a Roberto Izurieta, que bueno que nos puede acompañar ahora haciendo un espacio en su apretada agenda. Él, como ha dicho Silvia, pues y también como sucede con Saudia y con Gonzalo, son personas que tienen larga trayectoria en la reflexión sobre la comunicación. La comunicación además no solamente vista por los comunicadores, sino una comunicación que trata de enfocar los temas de fondo que interesan a la sociedad como cuestiones transversales que atraviesan lo político, lo económico, lo social, etcétera. Les hago llegar también un saludo muy cordial de la Universidad Andina a todas las personas que se han conectado a través de estas herramientas tecnológicas. Esto es posible pues hacerlo gracias al apoyo de nuestra unidad de gestión de la educación virtual. Ya estamos en la Universidad Andina funcionando en un contexto de no presencialidad sin detenernos un solo día ya por más de un año. Y bueno, este evento, que para nosotros es muy importante, se enmarca justamente en ese conjunto grande de esfuerzos que ha hecho la universidad para seguir adelante, pese a la adversidad. Yo quiero iniciar esta intervención que va a ser corta porque no soy el encargado de presentar el libro, para eso los entendidos van a hablar luego. Yo solamente quiero expresarles mi enhorabuena pues a Saudia y Gonzalo por este esfuerzo que antes de empezar este evento recordábamos este esfuerzo que empezó a dar sus primeros pasos hace aproximadamente 5 años, alrededor de 5 años. Y bueno, ha llegado a feliz término. Se trata de una nueva contribución, no solamente
de la autora y el autor de la obra, sino una contribución también de la institución. La Andina está por cumplir 30 años de trabajo esforzado en el ámbito del posgrado en nuestro país, con una presencia, digamos, importante en el medio de la educación superior. Y eso se da gracias a esta apuesta académica que hacemos todos los días quienes hacemos la universidad. Los docentes, la comunidad de funcionarios, los estudiantes también. Esta nueva contribución científica precisamente se suma a ese acumulado ya y a ese camino recorrido en nuestra universidad. Imaginen ustedes que solamente en el año de la pandemia, y este puede ser un dato interesante para algunos, solo en el año de la pandemia logramos publicar un poco más de 80 títulos, de 80 libros en la época más difícil que nos ha tocado afrontar como institución, y yo creo que también a las generaciones que están aquí involucradas en esta reunión, una época tan compleja que no la hemos conocido antes de manera directa. Es así que esto se ha dado, como digo, por el compromiso de los docentes, de los funcionarios y en general de todos quienes trabajamos en la universidad. Es muy importante este libro, sin duda, porque permite llegar con una serie de nuevos instrumentos a quienes tengan interés en conocer sobre el discurso político, de tal manera que lo puedan entender de una manera más profunda. Este libro me parece a mí que deja ver el hecho de que la democracia tiene muchas más aristas de las que nosotros habíamos detectado de inicio, ¿no? La democracia es algo muy complejo, es algo inacabado, es algo diferente en cada una de las sociedades y de cada uno de los países. Y me parece que este libro justamente contribuye a realizar una mejor lectura del momento democrático que puede vivir un determinado país. En el caso concreto, se ha tomado como objeto de estudio los discursos del expresidente Correa. Tanto Saudia como Gonzalo han sido muy valientes y se han animado a calificar a ese régimen como un régimen totalitario. Otros le dicen un régimen caudillista. Pero aquí abro un paréntesis. La Universidad Andina sabe de manera muy cercana, lo vivió en carne propia y conoce a profundidad de qué hablamos cuando hablamos del correísmo. Este libro devela una serie de novedades muy importantes que permiten leer a profundidad el discurso político, caudillista, totalitario del señor Rafael Correa en su época de gobernante, con lo cual nos permite también conocer de una manera un poco más amplia lo que vivió el Ecuador en esa época. Entonces, es una contribución también para entender de mejor manera la historia reciente de nuestro país. Es una contribución para comprender más a profundidad la vida política del Ecuador. Y también es una contribución que va a permitir, sobre todo a los comunicadores y a quienes no son expertos en la materia, no son iniciados en este ámbito tan importante, van a tener ellos muchos más elementos para transmitir de manera más fidedigna, más clara, sobre todo más precisa, sus análisis, sus puntos de vista, sus noticias, sus comunicaciones a la sociedad. Esto es bien interesante y yo creo que hay que resaltarlo. Se aplica en el libro una metodología que es un tanto sofisticada, como dice en el prólogo nuestro compañero Enrique Ayala Mora, ¿no? Es una metodología sofisticada traída a este campo, ¿no? Al intentar leer lo que está entre líneas, lo que está por detrás, lo que está como base y sustento del discurso político. En el caso concreto que decía del expresidente Correa. Y en este sentido me parece que deja ver esta obra precisamente que la universidad está contribuyendo a la sociedad. Está contribuyendo en el sentido que yo lo había indicado hace un momento, ¿no? Para tener más elementos para una lectura más fidedigna, más idónea, más precisa de las circunstancias políticas de nuestros pueblos y de nuestras sociedades. Yo quiero felicitarles pues a Saudia y a Gonzalo por este gran esfuerzo. Yo creo que ellos ya nos tienen acostumbrados, ella y él pues nos tienen acostumbrados a este tipo de contribuciones tan importantes. Saudia, especialista en afrontar temas álgidos y complejos, y el Gonzalo también, con cuestiones también muy novedosas que él aborda en sus investigaciones.
¿qué les voy a decir? Hablamos de una autora y de un autor con un camino recorrido y que van dando cada vez más lustre y más honores a nuestra querida universidad. Yo les quiero felicitar por ello, quiero augurar el mejor de los éxitos a su nuevo libro, a esta nueva contribución científica, una nueva manera para leer la política y la democracia, como lo había dicho. Yo creo que va a tener la mejor recepción en el medio informado y no informado del Ecuador. Y yo les aseguro algo que ustedes no lo abordan en el libro, que seguramente esta metodología y esta aproximación al discurso político puede ser replicable enteramente al discurso político de otros gobernantes que se enmarcaron en esta corriente del socialismo del siglo XXI, que no ha terminado de cuajar como esos líderes perseguían lograrlo, sino que más bien se ha ido desarmando a nivel internacional. Pero todavía ese ánimo, digamos, está vivo, trata de rearmarse, pero yo creo que esta metodología y este estudio, como digo, puede servir para aplicarlo en otras latitudes. Hablamos del caso de Argentina, hablamos de Venezuela, obviamente, del caso boliviano y de algún otro ejemplo de nuestra área latinoamericana. Así que de nuevo, enhorabuena, no me alargo más en esta intervención. Me ha dado muchísimo gusto pues poder leer este texto que por lo demás se deja leer muy fácilmente. Así que yo invito a todos los interesados que se animen a adquirir y hacerse de uno de los ejemplares de este libro, que realmente se van a sorprender de la manera como se exponen aquí algunos elementos que algunos más o menos ya los percibíamos por el día a día que nos ha tocado vivir, incluso resistiendo frente al gobierno abusivo de Correa en su momento, pero que ahora lo vamos ratificando, lo vamos confirmando con este estudio, pues que tiene muchas fortalezas. Así que felicitaciones nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias, estimado rector. Bueno, el libro Geometría Fractal y Discurso Populista, el socialismo del siglo XXI en América Latina, representa la obra número 45 publicada por el área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y como dice nuestro estimado rector, es producto de una profunda investigación y reflexión con alto rigor académico por los dos docentes, Saudi y Gonzalo, y cuyo prólogo es escrito por nuestro ex rector de la universidad, nuestro distinguido doctor Enrique Ayala Mora, a quien le saludamos desde aquí, que sabemos que está como audiencia. Para quienes estamos inmersos en la comunicación, la obra representa una nueva mirada metodológica interdisciplinaria para comprender cómo el discurso, entendido como algo intangible, puede ser procesado a través de las ciencias exactas, como es el caso de las matemáticas, ciencias que ubicándose juntas de forma analógica en el campo social, pueden funcionar para explicar comportamientos humanos complejos. Pero ¿quién mejor para que nos haga una reflexión del libro que nuestro distinguido invitado, el doctor Roberto Izubieta, director del área de comunicación, del área de marketing de ciencias políticas de la Universidad George Washington? Estimado Roberto, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, señor doctor rector. Cuando tú me llamaste para invitarme a este lanzamiento, en primer lugar yo sabía que tratándose de ti tenía dos opciones, o aceptar o aceptar. En un momento tan intenso como lo que estamos viviendo en el Ecuador, debo reconocer que no estaba en mi apetito el estudiar un libro, sino que estoy, como ustedes comprenderán, comprometido con el país y el momento histórico que está viviendo. Quiero citar a nuestro rector, al rector de la universidad, a quien agradezco esta invitación, y todavía recuerdo una de nuestras últimas exposiciones en ese bello auditorio que tienen y que estoy seguro que lo volveremos a utilizar en una próxima ocasión. Quiero citar a nuestro rector que dice, y le cito, perdón que le cite, los entendidos van a hablar luego. Entonces, por suerte, después de que yo hable, van a hablar los entendidos, que son, por supuesto, los autores Saudia y Gonzalo, a quienes he tenido el gusto de conocer, y a Gonzalo también muchos tiempos. Yo voy a comenzar también haciendo lo que hace todo estudiante cuando le va mal en un examen, y es ir donde el profesor y decirle, pero mire, profesor, yo leí todo el libro y hasta lo tengo subrayado y con apuntes. Eso es lo que hice con el libro y debatí mucho cómo estructurar esta charla
y gracias a la introducción del rector, voy a dejar que los entendidos hablen después de mí y que sean Saudia y Gonzalo los que hagan una buena interpretación. Cuando hablamos con Silvia y con Saudia, les dije una cosa que me parecía, después de leer el libro mucho más, que la ratifico. Este es un muy buen documento histórico, es un muy buen documento que por su rigurosidad académica, metodológica, intelectual, nos da un sustento de algo que lo sabemos. La mayoría de los demócratas, que honestamente hacemos una revisión de los últimos años, que efectivamente el gobierno de Rafael Correa fue un gobierno totalitario, pero nos da un muy buen sustento, y les invito a tenerlo y analizarlo, porque prueba muy sistemáticamente lo que conocemos. Efectivamente, como les decía, en tiempos de campaña y en tiempos que el Ecuador se juega la historia en pocos días más, comencé a leer el libro como buen alumno, comenzando por el prólogo, y cuando estaba ya en la segunda página dije, qué bien que escribe. ¿Quién es? Y voy al final del prólogo y entendiblemente era Enrique Ayala, a quien tengo el gusto de conocer durante muchos años, conocer su trayectoria académica, como intelectual, como escritor, como dirigente político y como referente ético, que nos inspira su historia, como la de muchos, a que la política tiene significado y tiene esperanza. Este libro nos recuerda una cosa que es fundamental, que la democracia está ahí para cuidarla y que la democracia la hacemos todos. La democracia no es un abstracto que está ahí, que es como una propiedad que la adquirimos y se revalúa constantemente su valor de manera automática. La construimos todos nosotros cada día. Y el pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad de ir a las urnas el próximo domingo para decidir entre muchas de las cosas, y quizás la más importante, el si queremos o no seguir en una democracia. Porque la democracia se define en realidad no por el acto de votar, y el libro lo dice muy bien cuando habla del autoritarismo y de dónde viene y que utiliza estos instrumentos de la democracia para después concentrar el poder, abusar de ella y perpetuarse en el poder, lo cual ya no es democrático. Y no es caudillismo, no es... Y después entra una definición compleja que le dejo a los autores. Por supuesto, si es populismo, es popular. Dejémoslo eso a un costado, por lo menos para esta presentación de mi parte. La democracia está ahí porque la hacemos todos. Y la frase que se conoce muy bien en los Estados Unidos, de los fundadores de la democracia y de la patria, les dejamos la democracia y es el trabajo de ustedes mantenerla. Y lo bello de la oportunidad que tiene el Ecuador en un momento tan difícil, trágico, de una crisis económica tan profunda, de pandemia, de amenazas de la salud pública, personal, nuestras familias, es que el próximo domingo, a diferencia de otros países y quizás a diferencia de la primera vuelta electoral, hay dos visiones muy claras. En lo que respecta a la democracia y en lo que respecta a la dolarización, si no resolvemos el tema de la dolarización, no creo que podremos resolver el tema de la recuperación económica, de la creación de empleos, de la prosperidad. Yo soy una persona marcada por la lucha por la democracia, porque yo nací en un país y salí de un país que vivió la dictadura. Y dictadura en serio. Después, cuando venimos al Ecuador, llegó la dictadura de Rodríguez Lara, que a nosotros nos parecía la mejor de las democracias, porque veníamos de la dictadura de Uruguay. Y siempre entendí que la lucha por la democracia es una lucha de principios, de valores, y nosotros como académicos y ustedes como estudiantes que están aquí presentes, es también una lucha de un concepto, de una visión, de cómo nos vamos a organizar como nación. En contra del autoritarismo y de las dictaduras, vengan de derecha o de izquierda. Y tuve un debate en CNN hace pocos días, y los que están interesados salió ahí en Roberto A. y Suriet, que es mi Twitter,
con un dirigente de la izquierda chilena, que respeto mucho ya a la izquierda, a la derecha, a todos aquellos que lo defienden dentro de principios y valores y no por una careta para defender privilegios y la concentración del poder, para aprovecharse de esos privilegios, abusar de ellos, como una casta que vive bien en un país que vive mal. Institucionalizada, como dice bien el libro, porque se van desvaneciendo las instituciones. Y le enfrenté intelectualmente, le dije, ¿cómo usted califica el gobierno de Venezuela? Y daba vueltas, como siempre, daban vueltas. Por favor, defínalo. Es que no creo en los adjetivos. Y yo le digo, yo creo en las posiciones. Hay pocas veces en la vida, no muchas como creen muchas personas que respeto, donde tenemos que tomar posiciones. Si vemos un acto racista, hay que llamarlo racismo. Si vemos una dictadura, sea de derecha o de izquierda, nos beneficia o no, tenemos que llamarla dictadura. Hay cosas que requieren que tomemos posiciones y que le llamemos por su nombre, porque ponerle un paquete que le decimos otra cosa es una complicidad intelectual. Son las cosas que hay que llamarlas por su nombre. Y el libro dice una cosa también que es muy importante, es la importancia de las palabras y analiza el discurso, lo cuantifica con una rigurosidad académica intelectual muy buena. La importancia de las palabras importan. Y sobre todo las palabras importan. No cuando nos equivocamos con las palabras, que claro que nos equivocamos con las palabras y yo no sé cuántas veces me estaré equivocando ahora, porque no creo equivocarme. Es en las posiciones de principios y valores. Y lo que bien describe el libro, y lo hace muy rigurosamente, es describir este discurso en el cual dividen lo que nosotros decíamos coloquialmente blanco y negro, no, entre ellos y nosotros. Los patriotas y los antipatriotas, los enemigos de la patria, y nosotros los que estamos con la revolución y con el cambio. Entonces, como la palabra, en el fondo, tiene un objetivo manipulador horroroso que destruye la fibra democrática de una sociedad. Porque yo no soy dueño de mi libertad. Yo sostengo lo que yo creo. Y tengo claro, por lo menos en mi perspectiva, aquellas cosas que son más y menos importantes. Hay muchas cosas en las cuales me pregunto y no tengo opinión, quiero educarme, quiero formarme. Muchas cosas en las que me equivoco. Y me gusta cuando me dan la información y me educan, no, lo que dijiste es ofensivo por esto. Y lo ves y dices, lo siento, qué bien, gracias. Y nos hacemos cada vez y tratamos de ser cada vez mejores seres humanos. Que ese es el propósito de una universidad. Y viene el doctor César Montaño y su fundador, Enrique Ayala, y personas que son referentes de principios y de valores como Simón Espinosa y otros que nos dan esperanza, que esta lucha tiene sentido. La democracia nos permite progresar, nos permite ser mejores. Y sí, ha habido veces que hay democracia, pero no hay progreso. Pero la democracia nos permite, y la academia, los intelectuales, los profesores, los alumnos que están ahí porque quieren, como todos los alumnos, supongo, soy también profesor, quieren formarse, informarse y ser mejores. Y eso es lo que hace una sociedad. Y la contribución de parte de ustedes, la universidad por su respaldo, Saudia y Gonzalo por su trabajo intelectual, es muy importante. Y yo creo que para la historia quedan dos documentos que para mí son referentes, y conversaba antes, creo que fue César Ricaute en Fundamedios, quien hacía un muy buen estudio de toda la plata que gastaron durante el correísmo en publicidad para exactamente reforzar todos estos discursos
que se construían. Una maquinaria publicitaria brutal. Cientos de millones de dólares, con una ley electoral que básicamente lo que decía es el único que puede hacer campaña es el gobierno y nadie más. Cientos de millones de dólares. En ese discurso que bien dice el libro que nos dividía entre supuestamente los patriotas y los antipatrias. Y es muy bueno el libro en describir lo esencial dentro de esa maniqueísmo, dentro de esa manipulación, lo esencial que era la toma de los medios de comunicación. Y César, tú has sufrido lo que han sufrido muchísimos ecuatorianos. La persecución, porque no estábamos dispuestos a alinearnos y a cuadrarnos con algo que no creemos. Vamos a defender los principios y los valores. Y el futuro del Ecuador está en la mano de los ecuatorianos. Y está en la mano el próximo domingo. ¿Qué clase de país queremos construir? Y el trabajo que está haciendo la Universidad Andina y el trabajo de los autores en este libro, que es un gran documento que nos permite entender muy bien qué pasó. Y el hacerla, la charla, ahora, esta semana, es fundamental porque pasamos de hacer un documento histórico, un referente histórico, a ser parte de la historia y del presente. Porque lo que hemos querido, la invitación que yo les hice, porque yo sí tengo toda la libertad que quiero, pues soy ecuatoriano. Y si me van a perseguir, pues ya lo han hecho y me han insultado, lo harán. Pero tenemos que ser parte de la historia. Y este es un muy buen momento para reflexionar, para lanzar este libro, para analizar lo que está en juego en el Ecuador. Es el futuro, es el Ecuador que queremos construir. La democracia no es un abstracto quizás porque es un concepto, una forma de gobierno, pero en realidad es concreto porque está hecho por las acciones de cada uno de nosotros, por nuestros principios y nuestros valores. Y nuestros principios y valores, más allá de lo que piensa mucha gente, yo creo que son pocos, pero tienen que ser firmes. Y la democracia entendida por el respeto a la opinión de los demás, defendida en la arena intelectual, pública y de libertad de expresión como lo estamos haciendo ahora. Defender lo que pensamos, escuchar lo que piensan los otros y saber que juntos vamos a hacer un todo. Pero la democracia no se construye con la concentración del poder. Y como dice el libro, con la deshumanización de todos aquellos que no piensan iguales. Y todos aquellos que no son iguales. Porque en el fondo es lo mismo. Discriminar a alguien, marginar a alguien, porque es una raza distinta, de un nivel económico distinto, de un apellido distinto, porque habla también otro idioma, el quichua. Es lo mismo. La discriminación es lo mismo. Si te discrimino por lo que piensas, por lo que dices, por tu raza, por tu ingreso económico, la democracia la hacemos todos. Y el próximo domingo el Ecuador va a escribir a historia y quiero agradecer a los autores y a la universidad y a Silvia por darnos una oportunidad de poner un grano de arena en esta construcción del futuro del Ecuador. Muchas gracias y gracias a las felicitaciones a los autores. Muchas gracias, Roberto. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Es un honor tenerte en la Universidad Andina y con estas reflexiones nos dejas en alto esa defensa por todo lo que tenemos que luchar para el futuro. Bueno, ahora es el momento de escuchar a nuestros estimados autores, Saudia y Gonzalo, quienes abordarán sobre la nueva metodología que nos están presentando, los hallazgos, las dificultades y sobre todo los resultados que
lograron en esta publicación. Te doy la palabra primero como dama, Saudia, no es por género, ¿no? Sino de, es importante. Muy bien. Siempre las dos van primero. Bueno, buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer a nombre de Gonzalo y mío al rector César Montaño por acompañarnos, a Enrique Ayala Mora por habernos apoyado al escribir el prólogo de este trabajo. Permítame mencionar a Andrea Gulo, Ana María Costa, Nicolás Ordóñez, quienes nos ayudaron en la investigación, eran nuestros asistentes de investigación. Gracias, de verdad. Y especialmente a Silvia por dedicarse las últimas semanas a estar pendiente de todos los detalles de este lanzamiento. A Roberto, muchas gracias, de verdad, de corazón, por siempre estar presto, por darnos esta mano. Y también quiero mencionar a Pablo Escandón, que siempre ha estado pendiente de ayudarnos y en todo eso. Y obviamente a Gonza, porque fue el que tuvo que aguantarme durante los meses que tuvimos que trabajar juntos. Bueno, voy a hacer un pequeño recuento de cómo es que nació este proceso. De mi parte, yo me involucré, y lo cuento de manera de anécdota, una tarde tomando café con el Gonza, que me contaba que quería hacer esta investigación de repetición de discurso, así la llamábamos al principio, y eso nos llevó a que conversemos cerca de 4 meses hasta que decidimos cómo íbamos a hacer la aproximación. Confieso que me asustaba la parte matemática, por eso estudié ciencias sociales, pero al mismo tiempo creíamos que era importante y muy desafiante el acercamiento que se da a las ciencias exactas desde las ciencias sociales. Para no alargarles el cuento, y ya que la parte política ha sido muy brillantemente explicada por Roberto, quiero decirle que lo que decidimos hacer fue arrancar por unos análisis de los discursos presidenciales de Correa, de los años concretamente 8, 10, 13 y 17, porque estos años marcan momentos especiales. 8 era el primer año de gobierno, el 10 fue después de los hechos del 30 de septiembre, el 13 que fue cuando hubo su reelección y el 17 que es cuando abandona el poder. Y además porque los discursos a la nación de alguna manera recogían todo lo que semanalmente se decía en el país político, en los discursos, en la palabra. Entonces, ahí podíamos ver de manera muy rápida, como decía, cosas como ellos, nosotros, los buenos, los malos, todas estas fórmulas que son repetidas. Y ahí fue que con esa información decidimos correr un programa informático para buscar la frecuencia de repetición de las palabras, es decir, cuáles se repetían numéricamente más veces para eso entregarles un valor y hacer el cálculo del fractal. ¿Qué es un fractal? La mejor explicación que tenemos es, tomemos un brócoli o tomemos una coliflor, que si ustedes le ven en conjunto, tiene la misma forma, le sacan un pedacito y sigue siendo la misma fórmula, aunque es un poquito más pequeño. Hasta ahí voy a empezar yo la explicación y ahí le doy la parte que le encanta explicar al Gonzalo, así que Gonzalo, dale. Muchas gracias, Saúl, y me encanta, ¿no? Un brócoli, una coliflor o un bosque. Pensemos en un bosque, imagínense en un árbol que tiene 2 ramas. Una rama es de nosotros, la otra rama es ellos, ¿verdad? El árbol es así, o sea, no se diferencia del otro árbol y sin embargo se diferencia. Ningún árbol es igual, pero es igual. Eso es lo que se llama la geometría fractal, la geometría de la irregularidad, ¿no? Es similar, pero es diferente. Cuando vemos el bosque de lejos, lo que vemos es el mismo bosque. Parece ser que ese bosque no ha cambiado, ¿verdad? Pero está en constante dinámica sin dejar de ser el bosque. Si es que amplificamos, si es que sacamos un pedazo de ese bosque, un árbol, vamos a encontrar que ese árbol siempre va a estar dividido en estas 2 ramas, el nosotros y el ellos. Eso es el discurso de Correa. Y lo fuerte de esto, lo terrible de esto, es que se reproduce en toda la sociedad de la misma manera. Entonces pueden decir cualquiera de ustedes, de los espectadores, pero yo estaba en contra de Correa. Y eso es justamente el problema. Correa insultaba y le devolvía el relato a la gente. La gente le debatía, ¿no? Le debatía y debatía con sus mismas palabras. Entonces es curioso, ¿verdad? Es decir, nosotros y ellos repitiendo el mismo discurso, a favor y en contra, pero el mismo discurso, alimentándolo. Mientras más se discute, más se enfrenta el pueblo, más se enfrentan las familias, más se enfrentan los grupos, mientras más se enfrentan, más grande es el discurso.
Eso es un discurso totalitario. No quiero dar mucha lata. Si me permites, Saúl, me gustaría mostrarles la carita del fractal, pues, porque la cosa es verlo, ¿no? Si me confirman que lo están mirando. Sí. Uh-huh. Lo que ustedes tienen es el resultado del análisis geométrico fractal. Las espigas grandes es el discurso de Correa y las espigas pequeñas son los medios de comunicación, y así seguimos bajando en la escala social, los grupos, las familias y las personas. Aquí quiero comentarles la anécdota. ¿Te acuerdas, Saúl, que discutíamos con el Nicolás, que es mi hijo, que nos ayudó con las matemáticas, ¿no? Y teníamos una enorme pelea porque el valor que tiene el individuo en el gráfico, si ven está en la intersección, es 0. Entonces, le decía, ¿cómo puede ser 0? O sea, el individuo no puede valer 0. Pero matemáticamente es así. Nos costó mucho interpretar y yo le pedía mucha ayuda a la SAU por el tema del populismo, ¿no? Porque esto tiene que leerse desde el discurso populista. Y la cosa es así. El individuo vale 0 porque el discurso va replicándose. Para cuando llega al individuo, lo que hace es replicar lo que está en el grupo. Él ya ha desaparecido, ya no existe. Nos hemos deshumanizado socialmente. ¿Por qué? Porque deshumanizarse es no valer nada, ¿sí? Y el enemigo de alguien nunca vale nada. Y los dos bandos son enemigos, por lo tanto, los dos bandos se anulan a sí mismos. Ese es el costo de la separación, de la polarización. Hemos discutido mucho sobre cómo resolver esto. Sí, esa es una de las partes que es difícil dar una respuesta, porque como ustedes ven en un discurso público, en este caso del presidente de un país, la prensa, quiera o no quiera, lo va a repetir porque es parte del debate. Entonces, mientras siga circulando, entonces está ahí y se repite incluso con las mismas palabras. Eso era, si quieren, lo que más nos llamó la atención y lo más fuerte. O sea, mirar que aunque hayan estado en una postura crítica, yo en esos años también era miembro de la prensa en el gobierno de Correa, y uno trataba de mantener las distancias, pero por más que tratabas, terminas repitiendo un discurso. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos resolver este dilema que es evitar que un discurso que lleva a una polarización tan profunda como la que tiene el Ecuador, cómo evitamos que hagamos esta réplica, y una vez que ya lo hemos hecho, ¿cómo salimos de este problema? ¿Cómo salir de este problema? Creo que es parte de lo que nos falta, ir pensando en alternativas. Además, en el libro, o en la investigación, mejor dicho, se hace un esfuerzo adicional. Se hace un seguimiento también a las redes sociales, especialmente a Twitter, para ver cómo se produce la réplica de este discurso a las 24 hasta máximo 48 horas después. Y también recordando que en las redes sociales los grupos son mucho más fragmentados, segmentados. Ya no es la idea más mediática, o sea, de que todos reciben el mismo mensaje, sino que aquí también hay otro tipo de interacciones y demás. Entonces, encontrarle una solución creo que es ahorita uno de los rompecabezas más graves que tenemos, porque el tema del populismo está regado por toda la región. Atraviesa a un montón de países que tienen el mismo problema. Y yo creo que ahí está gran parte del esfuerzo que tendremos que hacer, por lo menos toda la gente que estamos metida en esto, que no somos los únicos, pues hay un montón de gente que está muy preocupada por esta polarización, y tenemos que ir pensando por dónde vamos a ayudar a llevar el debate público, que es lo que nos corresponde desde la comunicación, para poder romper este círculo vicioso que realmente se ha convertido esta cuestión de la polarización de los gobiernos con este tinte populista, e incluso, como en algún momento se pone en el libro, de totalitarios. Esto nos lleva, Gonza, a cuéntales los otros discursos que corrimos, que eran solamente para darnos cuenta de que si no estábamos siendo injustos o malvados. Eso es un riesgo. Antes de pasar a lo que pides, que es macabro, sí quisiera retomar las palabras de Roberto, es un tema de valores, de decisión, de asumir una posición. Pero ¿dónde nos ponemos? Esa es la primera pregunta, ¿no? Debemos asumir una posición. Si nos vamos a un lado, estamos alimentando al otro. Así que una primera solución, que la hemos estado discutiendo con Sao, es ponernos en el medio. En el medio tenemos que coger de uno u otro lado, que no es nada fácil.
Y lo otro quiero tomar de César, lo que decía, esto es perfectamente aplicable al discurso de Trump, sigue la misma lógica, es terrible. Y ahora sí voy a mostrarles, el que están mirando aquí es el fractal anterior, este es el fractal Margarita, ¿no? Vimos las categorías que más se repiten. Lo interesante con este fractal, el fractal rosa, que le llamamos así, me parece, me tapa la pantalla, pero me parece que esto es medios y justicia, las categorías que trabajamos. Todos y medios. ¿Ah? Todos y medios, gracias, las categorías que trabajamos. Fíjense que cuando hablamos de los medios, de todos, cuando hablamos de ciertas cosas que se supone que los medios estaban liderando, Correa no hablaba tanto de eso y el fractal es menos abultado, ¿no? Es decir, todo dependía de lo que planteaba Correa. Miren, aquí esto significa que a Correa no le interesa el tema. Pues él no despliega el discurso y la sociedad tampoco lo despliega. Él genera, por eso es que es tan importante, y esto es clave para las elecciones que tenemos, es tan importante esto, ¿no? Es fundamental tener un enemigo. Por eso ustedes ven en el debate de Arauz Correa por qué se le cayó, ¿no? Primero porque tenía un enemigo prestado, Arauz tenía un enemigo prestado que era el de los banqueros, pero era el discurso de Correa. Y segundo, porque Lasso no le contestó, no le replicó para nada, entonces no permitió que le construyera como enemigo, no se enfrentó. Y eso desarmó al populista. Coincide con la teoría. Ahora sí, vamos a mostrarles, esto a mí me da miedo. Les cuento que esto fue una discusión entre las 6 personas que estábamos de si lo hacemos, no lo hacemos, de que vale la pena, no vale la pena. Finalmente nos arriesgamos. Tomamos los discursos junto con Rafael Correa, con los que ustedes pueden ver acá, que son los de Hitler. O sea, no, era demasiado arriesgado. A ver, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, otra época, o sea, no. Vamos, ¿por qué tenía que ser similar? Sin embargo, si ustedes ven la estructura, estamos pueblo, Alemania, nosotros, ellos, estados, dinero, alemanes, judíos, pueden cambiarlo por patria, pueden cambiarlo, pero siempre tiene esta estructura, ¿no es cierto? A pesar de que aquí estamos hablando de una guerra, ¿no? Entonces hay esta idea de guerra siempre. Después vamos al de Chávez. El de Chávez, miren el de Chávez. O sea, es terrible, ¿no? Pueblo, patria, Venezuela, les recuerdo, miren, pueblo, Alemania, ¿sí ven? O sea, esa es la estructura, ¿no? Si vemos con el de Correa, si revisamos, ya se me fue la pantalla, si revisamos el discurso de Correa, el discurso de Correa es más parecido al de Hitler que al de Chávez, porque son ideologías diferentes, ¿sí? O sea, no son exactamente las mismas, fíjense en ustedes. Y esto es una buena parte de las conclusiones que tenemos para la investigación. Nos permite entender tanto la discusión en la familia como la discusión en el país. Entonces, un poco esto es el trabajo y los resultados que obtuvimos de esta investigación que nos tomó un buen tiempo hacerlo porque teníamos que tratar de cuadrar sobre todo, como les decíamos al principio, la parte matemática. Y bueno, empezamos, como les dije, con una minería de datos, hicimos categorías, subcategorías y fuimos desarrollando estos conceptos que acaban de ver. Creo que eso es una presentación rápida y concreta del trabajo que nos hemos dedicado a hacer por un buen tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Saudia, Gonzalo. Realmente quedamos impresionados quienes hemos leído el libro, así como Roberto lo dice. Este es un libro histórico en el que describen ustedes la estructura y la retórica populista totalitaria que de alguna manera ha invadido Latinoamérica. Y sobre todo tenemos que pensar que este es un momento histórico
para cambiar la historia, para retomar nosotros y devolver la democracia, luchar por la democracia, como dice Roberto, y defenderlos a través de nuestros valores la democracia. Yo me permito leer, porque no encontré preguntas del auditorio. Voy a leer una estrofa de una de las conclusiones que me llamó muchísimo la atención y que dice: recuérdese que el totalitarismo nunca llega de improviso, previo, recorre el camino de la democracia y según se desprende de esta investigación, el rol de los medios de comunicación es gravitante, principalmente en el comienzo, cuando el líder reclama por lo que hemos denominado el absentismo estructural antes de incorporarse en la dinámica de la alternabilidad, de la enunciación, es decir, de la confrontación bidireccional. Esa confrontación de la cual hablan ustedes, de nosotros y los otros, ¿sí? Como dice Roberto, de los patriotas y de los antipatriotas. Bueno, les agradecemos a todos su presencia aquí, agradecemos al doctor. ¿Me permites? Tenemos Claro. 6 minutos más, creo. Sí, tenemos. Bueno, en primer lugar, felicitación por la interacción muy didáctica y excelente presentación de los dos del libro. Me he quedado sorprendido. No es fácil haberlo hecho, la sincronización, no solamente en escribirlo, sino en esta presentación. Felicitaciones. Yo hago entonces la pregunta, si me permiten. Yo he estado reflexionando mucho sobre el libro y esto es lo que quiero consultarles. Primero, déjame ponerlo de una manera siguiente. Cuando en México me decían Manuel López Obrador, que tuvo semejante triunfo electoral que ganó todas las esferas de poder, va a llevar a México a un proceso de concentración de poder similar al de Venezuela. De hecho, ya históricamente, después de la dictadura del PRI, nadie había tenido las 2/3 partes de la Asamblea, Congreso, gobernaciones. Yo decía, no, por 2 razones. Uno, no tiene la edad de Chávez. Chávez está pensando cómo transformar y hacer de su país lo que él tenía, la visión que tenía, que la sabemos muy bien, y también la región. Yo creo que Manuel López Obrador está en una etapa en la vida que está más pensando cómo quiere ser recordado y cómo será su funeral, de cómo va a ser el México y la América Latina en los próximos 20, 40 años. Pero segunda razón, porque esta es muy triste, pero la segunda razón muy importante es que una cosa es con plata y otra cosa es sin plata. Si tú me preguntas si llegara el pueblo ecuatoriano a optar por la opción de Arauz, ¿terminará concentrando el poder como lo hizo Correa? Y el libro de ustedes es muy bueno porque tienen la fórmula clara, ¿no? Cómo hacerlo, la división, todo lo que está muy bien explicado en el libro, pero no tiene la plata. Una cosa es con plata y otra cosa sin plata, en la vida personal, en la profesional y en la política. Lo que yo creo que está en juego, y lo he dicho claramente, en la próxima elección es nuestros principios y valores o cómo entendemos al país y la democracia, pero en realidad es la economía. Porque el Ecuador está en una situación económica ya muchos años muy difícil porque Correa nos dejó endeudado con una deuda ahí que no se puede pagar, no en esos términos. Entonces, la pregunta es, ¿con el discurso tú puedes conseguir la concentración y un gobierno autoritario? Esa es la pregunta que les hago. Con el discurso, sin lugar a dudas, pero necesitas plata. Sin plata, no creo, porque hay una cosa que sí pienso yo desde mi profesión, que es la comunicación política, es que el discurso no termina siendo, mejor dicho, un sustituto de la realidad. O sea, en los años que Correa concentró el poder, efectivamente el precio del petróleo estaba en más de $120. Es una cosa gobernar con un precio de petróleo de $7 y otra cosa es gobernar con un precio de petróleo de 120. Entonces, al próximo presidente y el reto del Ecuador en términos de capacidad de gestión y de sacar al país adelante es muy, muy grande para cualquiera de los dos. ¿Cómo vamos a sacar al país adelante con una crisis económica real, profunda y además de la crisis de salud pública? Entonces la pregunta a ustedes en estos minutos extras es,
¿se puede lograr esa concentración de poder, esos gobiernos autoritarios, sin los recursos? Esa es mi pregunta. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Gonzalo, que eres la experta en este espacio, aunque yo tengo una duda también ahí, ¿no? Dale, dale. Pero voy a tratar de contestar. O sea, estamos de acuerdo que el discurso no es todo y que se requiere plata para hacer ciertas cosas, pero tenemos un país polarizado desde hace 14 años. Entonces tú lo que necesitas es simplemente subirle el volumen a eso y lo que logras es tener un país nuevamente partido, donde somos incapaces de ir a este punto intermedio del que hablaba Gonzalo en la parte que él presentó, que es una de las alternativas que quizás hemos pensado. Como yo siempre le digo al Gonzalo, yo veo que esto no está resuelto, porque si ya hubiésemos podido resolver esto desde hace 4 años, cuando se aflojó bastante la mano, nos hubiésemos podido regresar a ver más tranquilamente y construir el centro, construir esa pluralidad que ahora no se siente, por un lado. Por otro lado, tenemos el problema económico feroz que tiene la sociedad. A la gente le importa poco o nada toda esta discusión política cuando lo que tiene es hambre, desesperanza, tristeza, dolor, familias enfermas, tienen muertos, o sea, es una tragedia. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto es que si bien no tienen la plata para hacer todo lo que hicieron, sí tienen todavía estos parlantes, la utilización de los medios que hicieron y que pueden llevar a mantener muy cautivo a esta audiencia que ya la tenían cautiva, es decir, a los que han amado a ese líder. Y ahí tú tienes un problema bien serio, porque no logras que esa gente se sienta parte de un país, porque ellos se van a sentir excluidos automáticamente. Y eso también lo que te invita es a pensar de otra manera la democracia, cómo incluir esos grupos para que también regresen a ver el resto del Ecuador, porque como tú bien has dicho, el desafío de quien gane es cómo logramos mantener este país a flote. Ese sería mi aporte, Gonza. Bueno, aquí hay algo interesante. Efectivamente, la economía es fundamental, pero curiosamente no tan fundamental. Es decir, se cae la economía y sigue el poder. Ahí sigue Maduro reproduciendo billetes, pero sigue allí. Lo que hace es, y esto es interesante porque una colega en Colombia, en una ponencia en Colombia, me decía, o sea que tienes campos de concentración en Quito, no porque es totalitario. Le decía, no, o sea, no es esa la idea del totalitarismo. La idea del totalitarismo tiene que ver con este progresivo contra el totalitarismo. Digamos, es un paraguas que abarca diferentes niveles de autoritarismo que pueden llegar a ser totalitarios, ¿no? Si seguía Correa, seguíamos avanzando, no es que él se iba a parar y decir, no, ahora me voy a volver democrático, ¿no? Eso sigue. Entonces, para eso necesitas un discurso, como dice Lázaro. Entonces, efectivamente, el discurso puede ser, y esto es penoso, más fuerte que la economía. Se ve, ¿no? La gente pobre que ha sufrido, que tiene su familia, clase media, gente pobre de todos los estratos que han sufrido este desempleo brutal, la gente en la calle, que todos tenemos gente sin trabajo y siguen siendo correístas. O sea, hay un 25% que sigue siendo correístas y sus familiares están sin trabajo, ¿no? Porque están en un discurso, porque el discurso constituye modelos mentales. Es curioso porque el fractal se replica infinitamente. Y tenemos neonazis, pues, gente que todavía sigue defendiendo a Hitler. Ese es el peligro del discurso. Por eso hay que romper el discurso. Y aquí hay una pregunta de un asistente que dice, ¿cómo salieron los medios de la polarización? Los medios hacían lo que tenían que hacer, era tratar de enfrentar el discurso. Lo paradójico de esto es que mientras lo enfrentan, más lo alimentan. Exacto. Esa es la terrible paradoja de esto. Sí, lo grave. Entonces, lo que tendríamos, la idea un poco es que hay que enfrentar, por supuesto, ¿no? Pero mientras hay que formar, hay que inocular, hay que vacunar a la población para que aprenda a pensar por sí misma. Hay que individualizarlo. Porque como dijo Roberto, la deshumanización es clave. O sea, si nos perdemos en el grupo, entonces tenemos que volver a ser individuos. Y esto lo hacemos
tomando cosas del uno y del otro, o sea, diciendo, a ver, aquí yo no estoy ni con uno ni con otro, me voy por el medio. Y eso puede ser muy difícil, pero claro, aquí tenemos un problema. Eso antes de que el gobierno ya tenga el control de todo, ¿no? Porque ahí estamos perdidos. Esto debe ser en los inicios, en estos momentos. O sea, quiero decirles esto a todos los que están escuchando. Este es el momento. Después ya no podremos. Después entramos en esta lógica fractal y estamos perdidos. Muy bien. Hay una pregunta de Javier Álvarez, no sé si a esa es la que te referías, Gonzalo, que habla de la frecuencia del uso de las palabras y su análisis define el qué y el cómo lo hacen. Quisiera preguntar si fueron más allá, si el libro describe hasta dónde avanzaron con esa intencionalidad del discurso y si una de las consecuencias, además de la división social, fue la polarización y el posterior comportamiento de los medios durante el correísmo. Y finalmente, cómo los medios pudieron romper eso sin tomar una posición. Empiezo yo la explicación. La investigación no se centra en los medios de comunicación. Hacemos una referencia a cómo son utilizados los medios para la reproducción del discurso, pero no entramos a discutir eso. Cuando íbamos a terminar esta investigación, nosotros invitamos a algunos periodistas a presentarles una primera aproximación de esta investigación. Estuvieron gente maravillosa que nos dio una mano. Recuerdo que estuvo Talía Flores, Juan Carlos Calderón, Giancano, no me acuerdo quién más estuvo, así que sabrán disculparme a los que no menciono, me parece Francisco Rocha también estuvo, perdón, a los cuales les agradecemos mucho. Y claro, ellos también, tenemos que admitirlo, para Gonzalo y para mí era al principio muy difícil explicar el libro, ¿no? Porque estaba en nuestra cabeza, pero escribirlo ya fue difícil, explicarlo mucho más complicado. En todo caso, les decíamos a ellos, miren, no es un tema de lo que la prensa ha hecho o ha dejado de hacer. No, la prensa ha hecho su trabajo. Aquí el tema es que no están siendo estudiados ustedes, pero miren lo grave que es. El rato que se está cubriendo la información, hablando en términos periodísticos, sin querer estamos ayudando a multiplicar ese discurso. Y eso puede llevar, y hicimos un debate grande sobre el manejo de la agenda propia del medio de comunicación, de la agenda setting. Y claro, ellos finalmente, cuando terminamos esa reunión que duró como casi 2 horas, fue bastante larga, pese a que les prometimos que iba a ser una sola hora, ellos decían, sí, nos dejan pensando, porque para esto se convierte en un desafío para todos. Para la gente que está en los medios, para la gente que hace opinión, para la gente que es consultora, etcétera, etcétera. Por eso es que yo soy de la posición, el Gonzalo siempre es un optimista mucho más feroz que yo. Él dice, la salida es encontrar ese medio, pero la construcción, cómo vamos a la construcción de ese medio es lo que yo personalmente digo, está recontra complicado y tenemos que encontrar la forma, más allá de que defendamos valores, como bien dijo Roberto, hay que defender, hay que seguir diciendo eso, pero tenemos que lograr una réplica tan grande como la que ha logrado el tema de la división del Ecuador. Y para eso se necesita también gente que sea capaz de hablar, que arrastre gente, como lo ha hecho el populismo, ¿no? Gonza. Creo que los jóvenes son la esperanza, ¿no? Los jóvenes son la esperanza porque la globalización les abre a muchas interacciones, a muchas culturas, a muchos mundos. Entonces, para ellos es normal estar con personas como siempre digo, de colores y de todos los colores y sabores. Son las generaciones adultas las más conservadoras, ¿no? Por lo general hay investigación que hacer todavía, pero yo creo, por eso soy optimista, doy clases a jóvenes y pienso que son una enorme esperanza, pero debemos darles las herramientas para ser conscientes de que sí podemos enfrentar el discurso populista y el totalitarismo. En este mismo momento, el hecho de que te ofrezcan $1,000, ¿no? Ya es la primera alerta. Y que alguien comience a decir, vamos a proteger el país, pero sin sumisión. Esa palabra, sin sumisión, es clave para entender lo que va a venir, ¿no? Sin sumisión. No voy a ser humillado. Ese es de las entrañas del corazón del populismo, ¿verdad? Te voy a defender. O sea, se va el corazón, se van las emociones más profundas. Y por ahí está la clave, ¿no? Si logramos en esa palabrita reconocer el nacimiento del totalitarismo, pues hay una oportunidad.
Perdón, una pregunta para ya ir cerrando. ¿Cuáles son las principales contribuciones que el libro pone al debate en la opinión pública? Saudia, me parece. Empiezo yo otra vez. Ay, empieza tú ahora. Vos tienes las conclusiones a mano, no yo. Ayúdame. Pero la relevancia siempre eres buena para eso. O sea. Dale, es que no me acuerdo todas. Bueno, yo creo que la relevancia más importante de este libro es en darnos a la oportunidad de devolver al país la unidad. En una investigación que hice con los jóvenes de una universidad, no me atrevo a decir el nombre, pero sobre la conversación intergeneracional, se vio lo importante que es el debatir, el hablar sobre política. Los jóvenes dicen, en mi casa no podemos hablar de religión, fútbol y política. Y eso es terrible para un país. Debemos aprender a hablar de política y podemos tener en la casa al correísta, pero hablemos. A ver, cuéntame. Ah, sí, no, yo no estoy de acuerdo, está bien, pero no podemos hablar. Y eso muestra el camino al que vamos. Un país polarizado, con esto quiero concluir, quizás otra de las conclusiones más importantes, un país polarizado es un país desinstitucionalizado y donde no hay institución, cabe todo, narcotráfico, guerra, todo, porque no se sostiene la democracia. Por eso es tan importante, creo yo, este libro. De mi parte, la contribución más importante, creo yo, es la que hemos mencionado un par de veces con Gonzalo, que es esto, poner la alerta en que vamos a tener que ser súper recursivos para evitar que cuando tengamos gobiernos populistas a nivel local, a nivel nacional, a cualquier nivel, sepamos cómo irlo contrarrestando desde los medios de comunicación como periodistas, más allá de que la intermediación periodística está ahorita en crisis y es mucho de lo que se discute porque hay en la red social, uno habla directo con el candidato, bla, 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 pero como ciudadanos no nos quita la responsabilidad de saber manejar mejor la información. Todo este tema creo que se reduce a un tema de manejo de información. Si estamos bien informados, vamos a poder hacer un contrapeso real a esto. Entonces, para mí la contribución es que podemos empezar a debatir de estas cosas, no solamente desde la partida de una declaración X, Y, Z, de quien sea, sino que también ya hay un debate desde la academia donde esperamos nosotros contribuir a toda la gente que está haciendo esfuerzos increíbles por ayudar a enfrentar este fenómeno que está arrasando América Latina, que es el populismo y la división de los países en dos, la polarización. Muchas gracias. Una preguntita última y con esto cerraríamos el evento. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que el reto del liberalismo frente al populismo es que todavía hay un pueblo en reserva que es soberano pero que no gobierna directamente? Actualmente parecería que a la sociedad ecuatoriana le gusta delegar la representación en un presidente o legislatura. Actualmente su participación se limita a momentos determinados como las elecciones, sin encargarse de las tareas de gobierno. Chao, ya le toca. Me pones a mí al principio las más difíciles. A ver, la cuestión esta de encargar el gobierno es que estamos en un sistema de representación. Tenemos que hacer un reajuste. A ver, yo lo que diría es que el Ecuador necesita crear partidos políticos reales. Empecemos por el principio, o sea, hasta cuando llegó Correa era la partidocracia y envenenamos todo el tema de la partidocracia. Y eso no es correcto, porque ¿cómo hacemos un sistema democrático representativo sin partidos políticos? Entonces tenemos que empezar con una construcción de partidos políticos, obviamente con visiones actuales y con manejos comunicativos pero muy fuertes y súper modernos, porque si no, ¿cómo hacemos para que haya un mayor diálogo, para que haya transiciones ordenadas, para que haya todo lo que se necesita que haya en el mundo de la comunicación política? En el mundo del gobierno, porque un gobierno sin buena comunicación no funciona, ¿no? Entonces, para mí lo primero es, no podemos hacer otra cosa que empezar por el principio, reconstituyendo partidos políticos, y eso no es responsabilidad de 3 o 4 que les interesa la política, esa es la responsabilidad de cualquier ciudadano, al momento en que ya se va a votar, porque no es solamente ir y poner una rayita en un casillero, o sea, ¿de qué estamos hablando? Aunque suene contradictorio lo que voy a decir,
hay que politizar mucho más las discusiones. Yo soy feliz que en mi casa, bueno, en mi casa también somos poquitos, ¿no? Pero nosotros sí hablamos de política y enseñamos a los más pequeños de que tienen que hablar de política. Eso es súper importante. Entonces es una responsabilidad que va desde la familia, la escuela y todo el sistema que compone una sociedad. Gonzalo. Si me permiten, yo sí quisiera responder esa pregunta. La democracia implica en realidad la representación. El problema no está en la representación. El problema es que aquellos que nos representan en la política tienen que promover un gobierno que sea transparente, que no concentre el poder, que respete las opiniones. Y lo otro, no nos olvidemos, los países avanzan a nivel que avanzan las sociedades. Y en ese sentido, la universidad, el sistema educativo, contribuyen a que el nivel de la discusión esté más alto. Y si está el nivel de la discusión más alto, el nivel de desarrollo humano y económico va a estar más alto. Y en eso contribuimos todos. Pero el problema no está en la representación. El problema está en la forma de representación, y coincido con lo que dice Saudia, si no tenemos una representación, que generalmente el mecanismo más institucional de establecer esa representación es los partidos políticos, pero cuando los partidos políticos no representan nada, sino a sí mismos, tampoco nos representan. Entonces, sí, ¿cómo vamos a lograr esa representación? Y sobre todo el próximo gobierno, yo le pido transparencia, que mantenga el respeto de la división de los poderes, que no trate de concentrarse en el poder, que no trate de permanecerse en el poder, porque el poder corrompe en última instancia. Por eso el poder, el sentido del poder es que tú tienes, vas a la casa, al Palacio de Gobierno, que no es tu casa, es la casa del pueblo, y vas a administrarlo, a representarlo, y tienes que salir. Y tienes que dejar que, como dice Gonzalo, que las nuevas generaciones, sobre todo, que estén con más información y mejor educadas, en ese sentido el rol que están haciendo ustedes en la Universidad Andina, el rol de la universidad también cumple un papel muy importante en esa construcción democrática, que es un proceso en el que esperamos estar. Silvia, si me permites una intervención rapidísimo. Encantada. Ya me picó la lengua, ya que están hablando de temas tan interesantes. Miren, cuando hablamos del ejercicio del poder, también hablamos de personas, de quiénes son las personas que ejercen el poder. Esto tiene que ver con la calidad de personas, la preparación y el conocimiento de esas personas que llegan por el voto popular, ¿no es cierto? Y esto también nos obliga a ver qué tan cerca esas personas están justamente de lo que decía en algún momento Roberto, de los valores, de los principios, y qué tanto han asumido esos valores y principios para su desempeño, sea en lo público, sea en lo privado. Y me acuerdo en esta parte, algo que me impactó desde la primera vez que lo leí, era la crítica de Nietzsche a la democracia. Nietzsche decía, y cada vez me acuerdo de eso, Nietzsche decía que, para hablar de representación y demás, ¿no? Decía, la democracia termina cuando el ciudadano pone el voto en la urna. Ha elegido a quien quiere que le gobierne, que dirija la vida pública, pero nunca sabe ni se da cuenta que está entregando un poder inmenso a quienes están alrededor del candidato ungido con el voto. Por eso yo vengo insistiendo mucho en varios espacios, en mis artículos, el sentido que tiene darnos cuenta quiénes son los candidatos y quiénes están con los candidatos, ¿no? Eso nos da también algunas pistas respecto a poder ver tal vez con antelación por dónde va a ir la política pública, por dónde van a ir las estrategias, qué instrumentos van a utilizar para gobernar, qué instrumentos van a utilizar para comunicar también. Y ahí es donde cae precisamente con mucho peso, con mucha contundencia, esta gran contribución de ustedes. Me parece a mí que hay tantos otros elementos que podrían dar lugar a nuevos estudios. Yo espero que ustedes se animen más adelante a un nuevo trabajo que permita justamente a los comunicadores poder apreciar de entrada cuando hay estas estrategias desde el populismo, ¿no? Para poderlas contrarrestar, para manejarlas sin que el comunicador entre a la vida política, a ser un político, sino simplemente para que sepa procesar debidamente esa información y esos mensajes de tal manera que la comunicación sirva para guiar a la sociedad. Yo creo que ahí está también el reto. Yo los animo a que sigan adelante y que, bueno, prontamente nos dejen ver un nuevo producto de investigación tan bueno como este.
Gracias, César. Yo lo único que quiero decir de la pregunta es que hay, tomando lo que dices tú y lo que dice Roberto, hay que repensar el servicio público. Hay que rehacer el servicio público. Es decir, no puede ser que el servicio público sea un espectáculo y un coto de caza de todo lo que signifique dinero. Entonces, me parece que es importante que un servidor público no pueda repetirse, no puede repetirse en el cargo, que el servidor público solo pueda vivir de los, solo pueda vivir y sus directos cercanos del hospital público, de la educación pública y del transporte público. Y que viva en la jurisdicción en zona B, según el censo de la zona B, que es la zona más popular de su jurisdicción. Entonces, que viva allí, que tome transporte público, que no pueda utilizar servicios privados como la gente, solo, exclusivamente durante su mandato, ¿no? Después puede volver a la vida privada y al negocio. Pero el servicio público es eso. No es el negocio no es el negocio de las mascarillas. Solo eso, gracias. Bueno, les tengo una buena noticia. En el chat me acaban de comunicar Editorial El Conejo que se agotó el libro y queríamos invitarles a todos a indicarles que tenemos el libro Geometría Fractal y Discurso Populista en la librería de nuestra universidad. Está ahí esperándoles ya después de este interesante panel en el que participa nuestro estimado rector, nuestro especialísimo invitado Roberto Izurieta y los escritores. Creo que ha sido un panel muy interesante donde se ha debatido sobre lo histórico que es el libro sobre todo. Y bueno, agradecemos a todos su presencia y damos por concluido el acto. Buenas tardes, Roberto, qué gusto. Muchas gracias. Gracias, Roberto, gracias, César.